Bienvenidos al video tutorial de la tarea presencial del módulo 12 correspondiente a la interoperabilidad entre las plataformas Revit y Excel. Para comenzar daremos inicio a la selección del proyecto. En este caso yo seleccioné el proyecto desarrollado durante la unidad 5, que correspondía a una vivienda simple, el cual se le desarrollaron algunas modificaciones dentro de su arquitectura para poder obtener mayor información dentro del itemizado que se nos entregó. El itemizado que se nos entregó es este, que tiene un formato donde podemos obtener los permisos del proyecto, con los metros cuadrados de arquitectura, estructura, agua potable, etc. La información de las obras preliminares, la obra gruesa, terminaciones, detalles de puertas y ventanas, instalaciones que corresponde ya a un subcontrato y las obras complementarias. En base a este itemizado nosotros realizamos mejoras al modelo de arquitectura para poder obtener mayor información y poder realizar el proyecto de presupuesto y costo con un mayor detalle. Lo que tenemos que realizar, y es importante entender, es cómo utilizar las plantillas de datos que nos permite Revit configurar para sacar información. Estas plantillas se encuentran en la paleta Vistas, proyectadas acá arriba. Tablas de planificación. Vamos a ocupar dos tipos de tablas de planificación a modo de ejemplo de la extracción de datos. La primera será la tabla de planificación de cantidades, que nos va a poder sacar una cuantificación de los elementos que se encuentran, depende de la categoría que vayamos a trabajar. Y la otra es la de cómputo de materiales. Esta principalmente se utiliza para la extracción del material, ya sea de muros, suelos, cubiertas, exteriores, etc. Nos va a poder sacar en detalle y bien acabado cada información. Otro punto importante a considerar es que el modelo se tiene que encontrar correctamente parametrizado. ¿A qué me refiero con eso? Si pueden observar, cada muro de este proyecto tiene en detalle su información de sus terminaciones, de la estructura y la aislación térmica, toda la información que lleva este sándwich del muro. Acá lo pueden observar. Es importante que todo esto se desarrolle, ya no sea solamente con los muros, sino que con las losas, con los tabiques, con la estructura, con los cielos, cosa de que cuando nosotros queramos sacar la información de las terminaciones, sea mucho más fácil obtener esta información, al igual que en la obra gruesa. Vamos a dar inicio entonces, ya que tenemos claro lo que vamos a desarrollar con esta extracción de información. La primera tabla que vamos a desarrollar va a ser la que se encuentra, la 2.2, que yo las tengo aquí marcadas en celeste dentro de la tabla para que nos podamos guiar. La 2.2 que corresponde a los trazados. Entonces nos vamos a Revit, nos vamos a Vista, tablas de planificación. Y para sacar los trazados vamos a ocupar una tabla de planificación de cantidades. Simplemente queremos obtener los metros lineales de los trazados. Seleccionamos muros, que quede como una tabla de planificación de componentes de edificación, la fase de una nueva construcción, aceptar. Automáticamente se nos va a abrir una nueva ventana, la cual nos permite configurar las propiedades de esta tabla de planificación. En primera instancia vamos a seleccionar qué información queremos obtener en esta tabla. Primero yo voy a seleccionar que quiero saber qué tipo de muros son, porque estamos trabajando con el campo de los muros. Tipo, quiero saber cuál es su largo, su longitud, y le vamos a agregar un valor del área para obtener mayor información. En la siguiente categoría podemos filtrar, esto ya es cuando queremos obtener y visualizar cierta información, no la vamos a utilizar en estos momentos. Vamos a realizar una clasificación por tipo, porque lo más probable es que no aparezca un listado completo de todos los trazados de muro que hay en el proyecto. Y vamos a pedir que nos cuenten todos los totales. En el formato tenemos la opción de cambiarle el nombre al encabezamiento del título en la tabla. Y vamos a modificar la longitud y el área para que la alineación sea a la derecha. Un poco más de gusto propio
de que la información de los números queden a la derecha y los textos centrados. Vamos a centrarlo. La longitud yo quiero que me calcule los totales y el área también, para tener un valor estimativo de cuántos son los trazados que tiene el proyecto. Y le ponemos aceptar. Automáticamente se va a generar una tabla que la podemos visualizar en Schedules o en tablas de planificación en español. Acá. Yo antes había ya desarrollado todas estas tablas y la tengo a modo de ejemplo la que estamos acá, que es la tabla de planificación de muros 2. Acá tenemos los tipos de muros, que como comentaba antes, yo desarrollé toda la información de la arquitectura y toda la obra gruesa en base a muros, pero están nombrados cada uno con el correlativo que les corresponde. Por ejemplo, si son cadenas estructurales, cuáles son tabiques, cuáles los que corresponden a los cimientos o las fundaciones, los que son los ladrillos, lo que corresponde a los muros perimetrales y a lo que es los sobrecimientos. En este caso nosotros vamos a solamente buscar lo que es los trazados. Por ende, no quiero que se me visualice cadena. Yo anteriormente realicé una marca de tipo para poder realizar un filtrado de la información un poco más rápida, la cual tiene como correlativo el nombre cadena para lo que es la estructura de cadena y tabiquerías para los tabiques interiores, muros perimetrales para todo lo que es perimetral y exterior y sobrecimiento. Más que nada es para que el filtro sea más fácil de desarrollarlo. Entonces yo quiero que filtro me realice la obtención de solamente la información de los trazados. Es decir, que quiero por marca de tipo me filtre toda la información que no es igual a cadena. Y ahí tenemos toda la información, los tabiques, los trazados de los tabiques, los cimientos, los trabajos de los ladrillos, los muros perimetrales y los sobrecimientos, que me da una longitud de 156,71 metros lineales de información. Lo que nos piden en las tablas son los metros lineales. Entonces tenemos la opción de ocultar esta columna y nos va a obtener solamente esta información. Yo anteriormente ya había desarrollado esta tabla, que es la que tenemos acá, y que tiene la misma información que es la que vimos recién, 156,71 metros lineales de información, la cual vamos a extraer, pero sin que me sume los totales. ¿Por qué quiero que no me sume los totales? Porque al momento de que yo vincule esta información con Excel, es importante que este valor de totales no se sume al ya valor que tenemos ingresado, porque puede aumentar el valor y el costo del desarrollo de este proyecto. Entonces vamos a pagarle la suma de los totales. Y vamos a extraer esta información. ¿Cómo extraemos esta información a un texto para poder ingresarlo a Excel? Nos vamos a Revit, exportar, buscamos la categoría informes y seleccionamos tablas de planificación. Automáticamente el programa me está pidiendo un lugar donde guardar la información. Yo lo estoy guardando dentro de la carpeta del desarrollo del diplomado y de la tarea correspondiente, donde creé una carpeta que dice planillas. Es importante que toda esta información quede guardada y ordenada con el correlativo del mismo nombre que tiene el itemizado, principalmente para que haya un orden y se vincule como corresponde. 2.2 trazados. Como ya hay una tabla cargada, yo le voy a poner reemplazar, aceptar. Y vamos a realizar lo mismo con las siguientes tablas previo a la interoperabilidad con Excel. La siguiente tabla que vamos a desarrollar, vamos a hacer una cubicación de los metros cuadrados que el proyecto tiene en muros de albañilería. Entonces nos vamos a vista, lo mismo, el mismo procedimiento, pero esta vez vamos a ocupar la categoría de cómputo de materiales porque nosotros queremos saber cuánto material de albañilería hay dentro del proyecto.
muros y vamos a desarrollar una tabla en base a la cuantificación de materiales. Primero necesito entender qué tipo de muros tiene el proyecto. Selecciono tipos. Y es importante aquí que en materiales nos entrega la opción de trabajar el material del elemento. Cuando antes les mostraba los muros que contenían la información de su estructura en albañilería, los recubrimientos, las aislaciones, las pinturas, los estucos, a eso se refiere, al material que tiene el elemento, en este caso los muros. Voy a marcar nombre, quiero saber el volumen de los muros y quiero saber el área. Le pongo aceptar y automáticamente me sale toda la información que tienen los tipos de muros que están considerados en el proyecto, el material con el que están trabajando. Ven, hormigón, ladrillo, el aislamiento, tienen una terminación en azulejo de cerámica, el estuco, pintura, etc. Me entregan el volumen de cada uno de estos materiales y me entrega el área de cada uno de estos materiales. Vamos a ordenar un poco la tabla, le vamos a dar formato, los números a la derecha, que me sumen los totales. Y quiero seleccionarlas por tipo, para que se vean un poco más ordenadas, aceptar. Aquí claramente me ordena la información. Ahora lo que yo quiero es solamente saber la información de los metros cuadrados de ladrillo que tiene este proyecto. Entonces vamos a realizar un filtro. Vamos a realizar filtro por nombre. Quiero ver toda la información que es igual al ladrillo común, que es el material que determina el proyecto. Aquí me señala que tenemos los elementos de ladrillo y necesitamos obtener el área. Entonces tenemos 47 metros cuadrados de ladrillo dentro del proyecto y un volumen de 4.66 metros cúbicos. Esta información vamos a revisar qué nos pide el proyecto. Nos pide metros cuadrados, por lo cual vamos a ocultar la columna de metros cúbicos y tenemos automáticamente la información que requerimos. Como yo antes ya tenía preparada esta tabla, nos vamos a muros de albañilería, que es la 3.4, y la idea es que cada uno como queden con el correlativo que tiene el mismo itemizado en la columna y que los elementos nos salgan con los metros cuadrados o metros cúbicos, ya que el Excel no reconoce principalmente las letras cuando hacemos la sumatoria total. Vamos a exportar esta tabla para realizar posteriormente la vinculación total, tal como lo hicimos recién. Tablas de planificación, guardar, reemplazamos, aceptar. La siguiente tabla que vamos a desarrollar, y para continuar con este ejemplo, son los pavimentos. Vamos a sacar los pavimentos de la cerámica en baño y cocina. Esto es importante que el modelo esté, vuelvo a repetir, parametrizado. Yo lo desarrollé de la siguiente manera. Nos vamos al primer nivel. Los recintos, las losas están separadas y cada uno tiene su tipo de material. Es decir, que los recintos general tienen piso flotante y lo que es baño y cocina, que yo determiné, tienen cerámica. Esto lo vamos a obtener a través de una tabla de planificación de cómputo de materiales, la cual lo vamos a desarrollar por suelos y vamos a desarrollar por tipo. También quiero saber el nombre, el volumen y el área. Me crea un cómputo de materiales de suelo donde me dice que hay un radier de 15 centímetros, el cual tiene los siguientes materiales. Tiene un hormigón, tiene piso flotante y cerámica. Las terminaciones es lo que nosotros queremos, por lo cual vamos a realizar un filtro que me muestre solamente la información del piso y terminación en cerámica. Entonces me dice que hay 12 metros cuadrados de piso en cerámica dentro del proyecto. Nos pide el área, los metros cuadrados. Nosotros podríamos realizar una copia de esta misma tabla para obtener la información del piso flotante. Entonces podríamos seleccionar la tabla con el botón derecho,
apretamos duplicar vista, duplicamos la vista, le vamos a cambiar el nombre para que no se enrede un poco acá. Suelo le vamos a poner piso flotante, y a esta le vamos a poner, que era la que estábamos trabajando, le vamos a poner cerámica. Entonces nos vamos a la de piso flotante que acabo de crear, que está igual que la de cerámica porque es una copia. Y el filtro lo modificamos. En vez de que me filtre por cerámica, quiero que me filtre por piso flotante. Y automáticamente obtenemos la información de piso flotante. Es fácil poder realizar a través de una sola tabla, obtener mucha información. Como en este modelo nosotros desarrollamos gran parte de la arquitectura con muro, podríamos obtener a través de una sola tabla de muro lo que son las fundaciones, los sobrecimientos, las tabiquerías, las vigas y las cadenas, etc. Es simplemente ir aprendiendo a manejar lo que nos permite hacer los campos de trabajo y filtrando bien la información, y se puede fácilmente sacar rápidamente un costo de esto. La siguiente tabla que vamos a desarrollar, bueno, yo aquí ya tenía desarrollada la información y como les comenté antes, le oculté la información de los metros cuadrados, que para los que no sepan, esto se puede desarrollar al seleccionar área, formato de campo, y seleccionamos utilizar la configuración, y en la símbolo de la unidad seleccionar ninguno. Eso es muy importante porque en Excel generalmente no lee las letras y los números a no ser que tú lo configures. Vamos a desarrollar la siguiente tabla en una cuantificación de puertas. Es una tabla simple, vamos a ocupar, a diferencia de los materiales, vamos a volver a ocupar la tabla de clasificación, o sea, de planificación y cantidades, perdón. Vamos a seleccionar puertas. Y vamos a primero determinar qué tipo de puertas tiene el proyecto, en qué nivel se encuentran emplazados, cuál es su altura y cuál es el ancho de cada una de las puertas, y quiero que me haga un recuento de toda esta información. Le ponemos que nos clasifique por tipo, que al recuento me sume los totales, al igual que la clasificación, y aceptar. Automáticamente me genera una clasificación de puertas. Me dice que tenemos un total de 6 puertas en el proyecto, todas ubicadas en el primer nivel. Me señalan un rango de altura que varía entre los 2 metros y los 3 metros 50, y los anchos que van entre 1,90 metro y 1,60 metro. Esta corresponde a la puerta del closet de la vivienda. Y me hace un recuento total de todas las puertas que tenemos. Si la ordenamos y la dejamos adecuada para el proyecto, quedaría así. Porque yo realicé un filtro de esta información, una clasificación, pedí que me las clasificara por tipo, y me dice que hay 4 puertas de 90 por 275, una puerta de 95 por 235 y una puerta de 1,20 m por 2 metros, que es la del closet. Entonces esta misma tabla nosotros la exportamos nuevamente con el mismo proceso. Tablas de planificación, guardar, aceptar, aceptar, y había la cerámica de piso, tampoco no la exportamos, exportar. Tablas de planificación, aceptar. La última tabla que vamos a explicar para poder desarrollar el ejercicio de la interoperabilidad es la de portones y rejas. Como yo les comenté desde un inicio, yo le desarrollé una topografía y un cierre perimetral al proyecto para poder sacar este valor. Diseñé un muro perimetral simple alrededor de la casa para poder delimitar el área del proyecto. Entonces nos vamos a vista. Como es un muro simple, voy a ocupar una plantilla de cantidades, voy a seleccionar muros. En este caso yo solamente quiero saber los tipos de muro y quiero saber las longitudes. Aceptar.
Automáticamente me va a generar una tabla de planificación con todos los muros. Como ya les enseñé, vamos a realizar un filtro, porque yo solamente quiero ver esta información, los metros lineales de los muros perimetrales. Entonces voy a seleccionar que me filtre. Vamos a crear un parámetro más para que marca de tipo, la vamos a subir, aceptar, que me filtre a través de marca de tipo todos los elementos que sean igual a perimetral. Entonces automáticamente me saca la información que corresponde a los metros lineales que tiene el proyecto y este muro perimetral, que son 59,90 metros lineales de muro perimetral. Esta misma información yo la tengo acá ordenada sin la sumatoria para que el valor no me sume más en el momento de la exportación, y la vamos a exportar a Excel para poder realizar esta relación. Ya con las tablas, el proyecto, las tablas de información se verán de la siguiente manera. Acá están todas las tablas guardadas, ordenadas con su correlativo correspondiente al itemizado. Estas tablas nosotros las vamos a vincular ahora a Excel, que es lo que tenemos acá. Estas tablas nosotros las vamos a vincular a este Excel que se encuentra acá, y lo vamos a realizar de la siguiente forma. Yo abajo ordené con las hojas de cálculo que se pueden ir creando un correlativo con el mismo ítem, la columna de ítem que tiene el proyecto. Esto con el fin de poder ir cargando cada una de las tablas que ya exporté del proyecto, y que poder relacionarla a las cantidades de la tabla a generar. ¿Cómo se desarrolla esta relación? Primero vamos a desarrollar la de trazados y nos vamos a ir a datos. Excel tiene la posibilidad de poder vincular información, ya sea desde la web, desde otras fuentes o desde textos. Así que vamos a irnos a textos y vamos a seleccionar la tabla que queremos ingresar. Por las tabulaciones que ya vienen configuradas, que quede con un correlativo en tabulación, que sea un texto general, le ponemos finalizar, y esto es muy importante porque vamos a tener que configurar las propiedades del elemento, que no me solicite el nombre del archivo al actualizar el proyecto, y que actualice abrir el archivo y quitar los datos externos de la hoja de cálculo antes de cerrar. Es muy importante esto porque cuando uno vuelve a abrir el archivo te vuelve a pedir la información, te vuelve a pedir la relación, y es importante que eso quede bien configurado. Vamos a seleccionar desde dónde quiero que me cargue la información y aceptar. Automáticamente se cargó todos los trazados que contiene el proyecto y es la misma información que teníamos en Revit. Vamos a desarrollar lo mismo con los muros de albañilería. Nos vamos a desde texto, muros de albañilería, importar. El mismo proceso, siguiente, finalizar. Voy a seleccionar el punto donde quiero. Apago, actualizo al abrir los datos y el archivo, aceptar, aceptar. Lo mismo, se carga toda la información de la tabla que generamos en Revit de información. Vamos a desarrollar lo mismo con pavimentos de cerámico, aceptar. Lo vamos a hacer un poco más rápido para poder explicar rápidamente cómo se hace la vinculación y cómo se va actualizando ante los nuevos cambios que uno le puede ir desarrollando al proyecto, que es una de las gran ventajas que tiene esto.
que si el modelo sufre cambios y las planillas ya están configuradas, las ubicaciones se van actualizando rápidamente. Y la última, correspondiente a los muros perimetrales, importar rejas, siguiente, finalizar, punto donde quiero que quede la información, a aceptar. Aquí en rojo yo tengo las 3 planillas que vamos a vincular a lo que es el itemizado. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Esta relación se hace de la siguiente forma. Nos vamos a trazado, selecciono en la celda de cantidades, me voy a autosuma, nos vamos al 2.2 que corresponde al punto del ítem dentro del itemizado y voy a arrastrar el mouse sobre las unidades que nos entrega por cada uno de los elementos. Le voy a dar un rango mayor, esto porque si el proyecto crece o se le genera alguna ampliación, van a ir sumándosele más categorías a estas planillas porque está todo vinculado. Entonces, si automáticamente la ubicación se va actualizando. Selecciono Enter. Ahí automáticamente me reconoció la información que acabo de ingresar al proyecto. La vamos a poner en negrita y le vamos a poner un poco más grande. Y el mismo proceso se desarrolla con los muros de albañilería. Selecciono un rango mayor, aceptar. Lo mismo con los pavimentos, autosuma, 4.6, aceptar. Aceptar. Puertas y cantidades de puertas. Acá me sumó los totales generales. Ven que es importante de que esta información no se sume porque me va a generar un error. Pero como ya lo sabemos, voy a sumar solamente los elementos que están considerados para después modificarlo. Y me cuenta que son 6 unidades de puerta dentro del proyecto. Y el último, los portones y rejas. Todos los metros lineales de esta información. Ahí está cómo se genera esta interoperabilidad entre Revit y Excel. Es bastante beneficiosa para nosotros, considerando lo que es la publicación a mano, cómo me mide el rango de error que tenemos es casi mínimo, así que vamos a agregar un valor más para este video, que es la actualización de esta información. ¿Cómo podemos realizar la actualización de esta información? Voy a hacer un pequeño ejemplo. Me voy a ir al modelo de Revit y le vamos a quitar una puerta al proyecto. Así, a modo de ejemplo, le vamos a quitar esa puerta, suprimir. Nos vamos a ir a la tabla de puertas. Ahora me dice que son 5 puertas. Vamos a apagarle en esta oportunidad, que no quiero que me sumen los totales generales. Y vamos a volver a exportar esta tabla. Tabla de planificación, exportar, guardar, aceptar. Entonces, Excel tiene la posibilidad en la misma paleta de datos de actualizar la información de texto que se haya modificado. Entonces, si yo tengo 6 puertas, le voy a poner actualizar y automáticamente me suma que hay una reducción de las puertas dentro del proyecto. Me considera la reducción de puertas que se va generando en el proyecto. Bueno, como había reducido el campo de trabajo de las puertas, lo vamos a modificar, que está entre el C5 y el C6. Entonces vamos a volver a realizar. Si recién eran 6 puertas, realizamos nuevamente la autosuma.
y ampliamos el campo y ahí están las 5 puertas. Bueno, pero como ven, actualizar los datos, automáticamente se va cambiando la información. Recién no me estaba sumando una puerta porque yo había reducido el campo del trazado de la autosuma, pero al modificarlo automáticamente se desarrolla. Muchas gracias por su atención y espero que se haya entendido el video.